Buenas noches. Hoy les vengo a presentar mi laboratorio número 2 de programación de microcontroladores. Mi nombre es José Santizo, soy Carnet 20185. Entonces, primero procederé a mostrarles mi código en MPLAB. En este caso, comenzaremos desde arriba. Comenzamos configurando todos los bits de configuración dentro del microcontrolador. Después se pasaron a seleccionar todas las variables a utilizar. Como primer punto, pues se declaró la variable de contador pequeño, que en este caso es de un byte. El segundo es el contador grande, que en este caso estos dos contadores se utilizaron al momento de utilizar ambos delays, el delay small y el delay big. Ambos son de un byte las variables. Y se declaró una tercera variable llamada var de un byte, la cual pues dentro de unos momentos explicaremos para qué se utilizó. Luego pasamos a utilizar el reset vect. Ya cuando pasamos directamente al main, pues comenzamos con el programa. Primero se llamó a la subrutina config.io, en la cual se configuraron todas las entradas y salidas, la cual si vamos hasta acá abajo está aquí. Primero se comenzó seleccionando el banco 11, en el cual se encuentran los registros Ansel y Ansel H. En este caso, ambos se seleccionaron como pines digitales al ponerlos todos en 0. Luego se seleccionó el banco 01 al poner el status 5 en 1 y el status 6 en 0. Y para este caso se limpió, se quitaron todos los unos del puerto A para seleccionar el mismo como una salida. Luego se seleccionaron todos estos diferentes pines del puerto B, que en este caso es el pin 0, 1, 2, 3 y 7, para asignarlos como entradas en este caso. Y luego de eso se seleccionó otra vez el banco 01 para accesar al mismo y poder utilizar el registro TRI-C para poder seleccionar el puerto C como una salida. Luego se seleccionó igualmente el banco 01 para poder seleccionar el puerto D por medio del registro TRIS-D como salida. Luego el puerto E, en este caso, que aquí puse esto mal. En este caso se seleccionó el banco 01 para seleccionar el puerto E como una salida. Luego en este caso se limpiaron los 4 puertos a utilizar el A, C, D y E. Y en este caso ya estábamos listos con las entradas y salidas. Luego se llamó a la configuración del reloj, que en este caso está aquí. En este caso se seleccionó el banco de la configuración del osciloscopio y tal y como decía la guía, en este caso se seleccionó un reloj interno y la guía nos solicitaba asignar el osciloscopio, el tiempo del osciloscopio, la frecuencia en 1 MHz, que en este caso implicaba hacer 001, el cual pues como podemos darnos cuenta el bit 4, 5 y el 6, el 4 y el 5 se asignaron como 0 y el bit 6 se asignó como 1. Entonces en este caso ya al momento de seleccionar el microcontrolador, ya el propio oscilador del mismo ya estaba en 1 MHz. Luego de esto seleccionamos el puerto A, el banco del puerto A, se limpió el puerto A, se colocaron todos en 0, al igual que en el puerto C. Luego ya pasamos al loop principal, que en este caso se llamaron a 3 principales subrutinas. La primera es el contador 1. Tal como nos pedía la guía, se crearon 2 contadores. En el contador 1 principalmente se usa el puerto A. Y en el puerto A lo que se chequea es que si el puerto B, si el pin, o digamos el pin RB0 del puerto B está en 1, en este caso se llama a la subrutina de incrementar puerto A, la cual se encuentra en este caso. En este caso. Se agregó un delay small, el cual el, el, sí, el pin RB0 del puerto B está en 1, en este caso se llama a la subrutina de incrementar puerto A, la cual se encuentra en este caso. En este caso se agregó un delay small, el cual el pin RB0 del puerto B está en 1, en este caso se llama a la subrutina de incrementar puerto A, la cual se encuentra en este caso.
el delay small es de... se realizó de esta manera, el cual va decrementando el contador y poco a poco pues se va utilizando. Entonces en este caso, el incrementar el puerto A se chequea si se tiene presionado el RB0, si el RB0 está en 1. Si está en 1, se salta esta línea y se incrementa el puerto A en 1. Y lo mismo sucede si está en 0, pues regresa a la misma y sigue chequeando hasta que se encuentre en 1. Lo mismo sucede, digamos acá, si en este caso se encuentra que el RB, el pin RB1, el cual tiene el segundo push button, está presionado, se llama a la otra subrutina, que es decrementar el puerto A. Que en este caso lo que hace es que decrementa el puerto A cuando detecta que ese botón está presionado. Lo mismo sucede en este caso para el contador 2, que en este caso se llamó en la siguiente subrutina, que lo que hace es lo mismo que el contador 1, que en este caso incrementa el puerto C. Si en este caso el pin RB2 del puerto B está presionado, o decrementa si el pin RB3 del puerto B está seleccionado. Entonces, una vez se realizó esto, nos pedía en la guía sumar los resultados de estos dos contadores. Lo que se hizo fue que primero se chequeó, en este caso el botón se encontraba en el puerto, en el pin RB7 del puerto B, y si este estaba presionado llamaba a la subrutina de sumar puertos, la cual se encuentra en este caso. En este caso, como nos exigía también tener una LED adicional, la cual nos mostrara si existía overflow, si yo, digamos, al momento de sumarlo, prendía esa LED se iba a quedar prendida por el resto de mi programa, no importando si la siguiente suma no tenía overflow. Entonces, para evitar eso, lo que se hizo fue que se chequeaba que cuando se presionaba ese botón, se chequeaba que si estaba presionado, también se chequeaba el puerto. eh, si en este caso si estaba presionado, el puerto E se asignaba como 0. Entonces, el puerto E es en donde está conectado el LED para el overflow. Entonces, en este caso se evitaba eso. Entonces, cada vez que se presionaba el botón para sumar los dos contadores, el puerto E o el bit o el pin que me mostraba el overflow se apagaba, ¿no? Entonces, en este caso se evitaba eso. Luego lo que se hizo fue que se movió al registro F el resultado del contador en el puerto A. Luego se sumaba el puerto A, el contador del puerto A, que en este caso estaba en F, con el puerto C. Entonces, en este caso, perdón, aquí no se mueve al registro F, sino que se mueve al registro W, ya que se está seleccionando esto como 0. Entonces ya el resultado del puerto A del contador 1 se mueve al registro W. Luego el registro W se suma con el registro, con lo guardado en el contador del puerto C, y se registra otra vez en W. Entonces, aquí es donde utilizamos la variable de var, porque el resultado de esta suma se mueve a var. ¿Y qué se hizo para detectar el overflow? En este caso, si existe overflow, como nada más se toman 4 bits de la suma, si existe un quinto bit, es cuando ya hay overflow. Entonces, en este caso, chequeamos ese bit, que sería el bit 4, en este caso, en el cual se encontraría ese overflow de un quinto valor, un quinto 1 en este caso. Entonces, para eso se chequeó dicha variable en el bit 4, y si existía un 1, en este caso el puerto E se asignaba como 1. Entonces ahí se prendía nuestra LED. Para evitar, digamos, como realmente el contador 1 y el contador 2 está utilizando 8 bits para incrementar,
Para realmente sacar un valor de solo 4 bits y hacer los dos contadores de 4, una suma de 4 y 4 bits, se realizó algo llamado máscara, que en este caso se realizó un AND con el valor 15, que en este caso es igual a este valor en binario. Al realizar un AND, como digamos tenemos un valor de 8 bits en este caso, como sabemos un AND solamente deja pasar valores cuando es 1 y 1. Cuando digamos A es 1 y B es 1, nuestro resultado en Y sería 1. De lo contrario, en este caso siempre va a ser 0. Entonces, para evitar que se vayan otros 4 bits, digamos estos 4 bits adicionales, y nos saque un resultado en solo 4 bits, se colocan estos 4 ceros. Entonces, al realizar un AND, estos 4 bits de lo guardado en bar se eliminan y ya no existen. Entonces, solamente nos va a quedar un resultado de estos 4 bits. Entonces, de esta manera se logra evitar eso. Y este resultado de AND se mueve hacia el puerto D. Entonces ya el puerto D ya nos saca el resultado de esa suma de los 4 bits. Entonces, a continuación, en este caso, pues aquí se termina el loop principal. Y a continuación les presentaré acá en Proteus el resultado. Entonces, al momento de comenzarlo, podemos darnos cuenta que acá incrementa. Aquí incrementa nuestro contador 1. Por medio de este botón incrementa el contador 2 que está en el puerto C. Si digamos coloco ambos contadores como 1, 1, 1, 1, en este caso el contador A también, este sería el botón para realizar la suma. Entonces, si yo presiono, el resultado me debería de quedar 4 unos y un 0. Pero como sabemos, en este caso nos está quedando un overflow, que sería ese quinto 1, que en este caso está en el bit 4. Entonces, ¿qué nos debería de sacar de este lado? Tendría que ser la LED del overflow y 3 LEDs y está apagada. Entonces, al momento en el que lo logramos presionar, nos damos cuenta que sí hay un overflow y la suma realmente de esto tendría que ser 1, 1, 1, 0. Entonces, esto sucede cada vez que queremos hacer una suma. Entonces, por ejemplo, que queramos hacer esta suma de... Vamos a ver. Uy, perdón. Digamos que queremos hacer la suma de 0, 1, 1, 1 con 1 prácticamente. Entonces, al presionar la suma, si nos damos cuenta, en este caso no hay overflow, no se prende el LED del overflow, pero nos genera la suma de 1, 0, 0, 0. Entonces, este es el funcionamiento de mi laboratorio número 2 y muchísimas gracias.